Que Dios les bendiga. Damos gracias a Dios porque nos permite una vez más poder conectarnos, poder transmitir la palabra de Dios juntamente desde nuestro hogar hasta sus hogares. Así es que como siempre lo hacemos, vamos a dar gracias al Señor por la oportunidad que Él nos concede de poder abrir su palabra, de poder ser enseñados por su Santo Espíritu. Acompáñenme, vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, porque tú eres bueno. Tu amor y tu misericordia son nuevas cada mañana, Señor. En esta hora nos presentamos delante de tu presencia para que puedas ser tú con tu espíritu de sabiduría y de revelación, Señor, dándonos ese entendimiento para poder abrir, Padre, nuestros corazones, nuestras mentes a lo que tú tienes escrito en tu palabra. Señor Jesús, sella estas palabras. Sella, Dios mío, lo que aprendemos en estos estudios bíblicos acerca de ti, de tu palabra, tu deseo, Señor, plasmado en la Escritura. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza sean dadas al Cordero de Dios. Gracias por la oportunidad, Señor, que nos das de compartir tu palabra y de abrirla para aprender por medio de ella. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Oramos, Señor. Amén y amén. Muchas gracias por estar conectados con nosotros. El día de hoy es un día muy importante, muy especial porque vamos a iniciar un nuevo tema. Estuvimos estudiando por bastantes semanas lo que es la carta a los romanos. Estuvimos viendo cómo Dios nos habla tantas cosas por medio de esa preciosa epístola a los romanos. El día de hoy vamos a iniciar con un nuevo tema. Queremos estudiar a los profetas menores. Tenemos aquí nuestra imagen de presentación. Los profetas menores es el tema que nos va a ocupar del estudio bíblico en este tiempo. Profetas menores. ¿Qué tanto conocemos? ¿Qué tanto sabemos? ¿Qué tanto hemos oído hablar acerca de los profetas menores? Este es un grupo de libros que está al final del Antiguo Testamento. Muchas veces nosotros como cristianos podemos tener una idea equivocada o errada con respecto al Antiguo Testamento. Probablemente algunos puedan pensar, ¿y de qué me sirve el Antiguo Testamento? Si eso Dios le habló a Israel, no tiene nada que ver conmigo. Realmente no es así. Si nosotros comenzamos a estudiar y a profundizar en el Nuevo Testamento, vamos a ver que el Nuevo Testamento está basado en el Antiguo Testamento. Y si nosotros no entendemos, no conocemos el Antiguo Testamento, menos que vamos a poder entender, conocer y dominar lo que es el Nuevo Testamento. Así es que la palabra de Dios se complementa. Nada es de desechar en la Escritura, ni aún las cosas malas, ni aún los retratos malos que están en la Escritura es de desecharse. Dios los ha dejado, Dios los ha permitido para que nosotros podamos aprender lo que Él quiere y lo que Dios aborrece. Así es que los profetas menores es un grupo de libros sumamente importante en el Antiguo Testamento. Tenemos básicamente una división. Acá tenemos esta segunda imagen, tenemos esta división del Antiguo Testamento. En esta división nosotros podemos ver que están en 4 diferentes partes. El Antiguo Testamento se divide en primer lugar en los libros de la ley. Estos son 5 libros de la ley y a ellos se les llama Pentateuco. Son Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. A eso se les llaman Pentateuco o la ley de Dios. En segundo lugar tenemos los libros históricos. Los libros históricos son 12 libros y ahí tenemos desde Josué hasta el libro de Esther. Josué, Jueces, Ruth, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. 12 libros históricos en el Antiguo Testamento. Luego tenemos 5 libros poéticos. A los libros poéticos se les llama a Job, a Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Y finalmente, nosotros vamos a estudiar los profetas menores, pero los libros proféticos son 17. 17 libros proféticos. Estos 17 libros proféticos se dividen en 2 partes. Están los profetas mayores, que son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Son 5 libros de profetas mayores, pero también tenemos
los profetas menores. Los profetas menores comprenden desde Oseas hasta Malaquías. Son 12 libros de los profetas menores y son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Son entonces en total 12 libros proféticos. Ahora, ¿por qué a los libros proféticos, que son 17 libros, por qué se divide en dos? Profetas mayores y profetas menores. En ningún momento se le llama profetas mayores por la importancia, por la relevancia o porque ellos eran mejor que los profetas menores. No es ese el motivo por el cual de la división. Valga mencionar para que nosotros sepamos, como cristianos y como hijos de Dios, a esta parte de los libros proféticos fue San Agustín quien les dio el nombre de profetas mayores y profetas menores, para poderlos distinguir. Los profetas mayores se les llama de esa manera no porque sean más grandes o su revelación es mayor. Simple y sencillamente se les llama profetas mayores por la cantidad de capítulos que tienen, por el contenido en sí de cada uno de los libros. Son 5 los profetas mayores: Isaías, Jeremías, Ezequiel, Lamentaciones y Daniel. De hecho, Lamentaciones no es un profeta. Isaías, Jeremías, Daniel y Ezequiel sí son profetas, pero Lamentaciones es un libro que escribió Jeremías. El profeta Jeremías, incluido dentro de los profetas mayores, escribió 2 libros, Jeremías y Lamentaciones. Así es que de esa manera son 5 profetas mayores y su nombre lo obtienen por el contenido que es más largo, tienen más capítulos que los profetas menores. Por ejemplo, Isaías tiene 66 libros. ¿Qué decir de Ezequiel? ¿Qué decir de Jeremías? Tiene bastante cantidad de capítulos, por eso se le llama profetas mayores. Y la otra categoría, los profetas menores, se les llama profetas menores simplemente porque son más cortos. Son los capítulos que ellos tienen, son más pequeños en su contenido. Hay libros en los profetas menores que solo tienen un capítulo, 2 capítulos, 3 capítulos, no son tan extensos. Por eso se les llama a ellos profetas menores. Pero el mensaje, la profecía, la palabra que Dios dio a través de los profetas menores es igual de importante y necesario que nosotros lo veamos, lo conozcamos y lo entendamos como cristianos. Veamos esta nueva imagen. Son 12 profetas menores en total. Lo vuelvo a repetir porque nos vamos a enfocar únicamente en este estudio a los profetas menores. No vamos a tocar nada con respecto a profetas mayores, aunque por supuesto vamos a citar algunos pasajes de los profetas mayores porque sabemos que algunos fueron contemporáneos. 12 profetas menores en total. Oseas es el primer profeta menor. Luego está Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. De hecho, precisamente mi deseo al poder dar este estudio bíblico de los profetas menores es que muchas veces nosotros no buscamos, no leemos, no entendemos qué es lo que ellos hablaron, qué fue lo que los profetas menores profetizaron acerca del pueblo de Israel, o incluso hay profecías que se aplican también a nosotros como iglesia o a nuestro tiempo en el cual nosotros vivimos. Pero déjeme, o permítame, mejor dicho, tener esta libertad. Son 12 los profetas menores, pero yo quiero saltarme el libro de Oseas. No quiero ver al profeta Oseas. Es extenso, pero quiero yo enfocarme a los libros pequeñitos de los profetas. Así es que permítame, por favor, iniciar con el libro de Joel.
Joel será el primer libro de los profetas menores que quiero que nosotros veamos, y luego vamos a ir con el orden que tienen en la Biblia. Joel, Amós y sucesivamente vamos a estudiar los profetas menores. La intención por lo cual dejé afuera a Oseas, porque muchas veces hemos oído prédicas, hemos leído, conocemos más de Oseas, pero ¿qué conocemos de Joel? ¿Qué conocemos de Amós, de Ageo, de Habacuc? Son libros pequeñitos que muchas veces probablemente inconscientemente no les prestamos atención, pero tienen unos mensajes poderosos y aún profecías que van a cumplirse en nuestros días. Así es que por eso quiero darle el énfasis a estos profetas menores, casi que olvidados o echados de lado por muchos de los cristianos. Y pues no es de culpar a nadie, ¿verdad? Porque pues de repente hablan cosas, se dicen cosas, profecías que dicen, esto no es ni para nosotros, sino que para Israel. Mire, cuando nosotros estudiamos los libros proféticos, los profetas mayores o los profetas menores, cuando estudiamos a los profetas, debemos de entender que la profecía que ellos dan tiene por lo menos dos revelaciones o dos implicaciones. La primera de ellos profetizaron para su tiempo, para Israel. Históricamente les corresponde a Israel. Pero también las profecías se pueden interpretar como sucesos futuros, sucesos que históricamente se cumplieron para Israel, pero también espiritualmente tienen un significado muy importante para nosotros en este tiempo. De hecho, el primer libro que vamos a iniciar a estudiar el día de hoy, Joel, nos va a hablar profecías que ya se cumplieron en el tiempo de Israel, en su tiempo de Joel, pero también son profecías que se pueden cumplir o se van a cumplir en nuestros días. Tanto que Joel capítulo 2 nos habla del avivamiento que está por venir, un avivamiento mundial, donde miles y miles de personas van a convertirse a Cristo y nuestras iglesias van a llenarse para poder instruirlos en la palabra de Dios y enseñarles los caminos eternos de nuestro Padre Celestial. Así es que cuando nosotros estudiamos profecía, tengamos en mente dos cosas. En primer lugar, un significado histórico que ya pasó o un significado espiritual que se va a cumplir en nuestros días o en días incluso futuros. De hecho, Joel habla del día de Jehová y eso hace referencia cuando Dios castigó a Israel enviando naciones para que sus enemigos fueran y saquearan o destruyeran la ciudad, pero también el día del Señor en la Escritura se refiere a la segunda venida de Cristo. Así es que hay tantos aspectos importantes que nosotros no debemos descuidar ni pasar por alto de los profetas menores. Ahora, cuando ellos, recuérdense que el pueblo judío, los judíos ortodoxos, los que no son mesiánicos, ¿verdad? Cuando los judíos estudian el Antiguo Testamento, que es su única Biblia, ellos no creen pues en el Nuevo Testamento, porque no creen que Jesús es el Hijo de Dios, no lo han aceptado. Pero cuando ellos estudian, ellos dividen los libros proféticos de esta manera. Yo quiero que lo veamos acá en la imagen que estoy poniendo en este momento. Los judíos agrupan los 12 libros de los profetas menores en 3 partes. En la primera parte, ellos les llaman a los profetas del preexilio. Estos profetas son 7, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas y Nahum. Estos 7 libros de profetas menores fueron escritos antes de ser exiliados, antes de ser llevados cautivos. Y estos 7 libros hablan acerca de la amenaza de los asirios para con el pueblo de Israel. La segunda división que hacen los judíos es los profetas que escribieron justo antes del exilio.
fueron dos, Habacuc y Sofonías. Estos dos profetas menores escribieron justo antes del exilio. Y estos dos libros profetas tratan acerca de la amenaza de los babilonios. Y en tercer lugar tenemos los últimos tres profetas menores que ellos hablan o escribieron post-exilio. Después que regresaron del exilio, ellos escribieron Ageo, Zacarías y Malaquías. De esta manera, entonces, los judíos agrupan a los 12 libros de los profetas menores. Así es que esa es una manera de introducción para que veamos o tengamos un panorama de una manera general, simple y práctica de los profetas menores. Los profetas menores se agrupan en tres partes. Son antes del exilio, preexilio, justo antes del exilio y post-exilio, después que regresaron del cautiverio. Vamos a iniciar con el libro de Joel. Tenemos acá nuestra presentación en esta imagen, el libro de Joel. El libro de Joel se escribió, no se sabe exactamente el tiempo en el que se escribió porque el libro no tiene algún indicio de alguna fecha para que pueda ser exacta. Es un aproximado. Se cree que se escribió entre el año 835 al 796 antes de Cristo, pero en realidad, si ustedes ven ahí, la fecha que más se le aproxima, la fecha que es más cercana a cuando Joel escribió su libro, fue en el año 810 al 750 antes de Cristo. A esa fecha aproximadamente se cree que se escribió el libro de Joel. Este libro de Joel también se dice que es el más antiguo de los profetas menores, después de Abdías. En primer lugar, Abdías es el libro más antiguo de los profetas menores y el segundo lugar lo lleva precisamente el libro de Joel. Ahora, ahí hay un pequeño bosquejo de todo el libro de Joel. Solo son realmente 3 capítulos los que hay en este libro de Joel y se puede dividir en 4 partes. La primera parte habla de la devastación de la devastación por medio de las plagas y de las langostas. Eso está registrado desde el capítulo 1 del versículo 1 hasta el 12. La segunda parte nos habla de un llamado al arrepentimiento y sus consecuencias cuando el pueblo se arrepiente. ¿Qué es lo que Dios hace? Eso está del capítulo 1, versículo 13, hasta el capítulo 2 y el versículo 27. La tercera parte del bosquejo que tenemos en el libro de Joel es el derramamiento del Espíritu sobre la iglesia. Eso está del capítulo 2, versículo 28 hasta el 32. Y la cuarta parte que tiene este libro de Joel es los juicios finales sobre las naciones que irán contra Israel en los últimos tiempos. El capítulo 3 nos está hablando de todo eso, de los juicios finales de Dios sobre los enemigos, sobre las naciones que se levantan en contra del pueblo de Israel. Ahora, el libro de Joel, entonces, fue escrito aproximadamente entre el año 810 al 750 antes de Cristo. Esa es la fecha más acertada o casi cerca de cuando se escribió este libro de Joel. Joel era un profeta cuando el rey Joás estaba reinando. Los primeros años del rey Joás, Dios levantó a este gran profeta, Joel, a hablar acerca de las cosas difíciles que estaban sucediendo en medio del pueblo de Israel. Así es que aquí en el libro de Joel, en el capítulo 1 de hecho, entramos
con los juicios que Dios le dice a Joel que le hable al pueblo de Israel. Israel en realidad no estaba caminando conforme a la voluntad de Dios. Y si nosotros estudiamos la vida del pueblo de Dios, la vida del pueblo de Israel, desde el inicio ellos eran muy rebeldes, contumaces, dice la Biblia. Ellos eran un pueblo muy rebelde. Y mire, bonito es criticar a otros, o fácil, mejor dicho, es criticar a otros. Y uno dice, ay, qué bárbaro el pueblo de Israel, cómo se levantaban en contra de Dios. Acuérdese que ellos son el Israel natural, nosotros somos el Israel espiritual y muchas veces también nos podemos levantar con las mismas actitudes que ellos tuvieron: rebeldía, obstinación, desprecio, indiferencia hacia las cosas de Dios. Así es que si Dios muestra los castigos que le ha dado a su pueblo natural Israel, ¿por qué nosotros podemos pensar que Dios no nos va a castigar a nosotros? ¿Por qué podemos pensar que los palos y el castigo solamente es para Israel y lo bueno solo es para nosotros? Las bendiciones, las glorias y todo es para nosotros porque ya Cristo lo hizo para nosotros. Debemos de tener el concepto claro en nuestra mente y el concepto correcto. Si Dios castigó a su propio pueblo Israel, si nosotros no andamos conforme a la voluntad de Dios, también podemos ser castigados si andamos caminando igual que Israel, en rebeldía, en indiferencia, en frialdad, buscando otros dioses, otros ídolos. Así es que en el capítulo 1 del libro de Joel, ahí Dios va a hablar por medio del profeta acerca de los juicios que va a traer sobre la nación, sobre su nación, sobre Israel. Ahí se dan por lo menos 4 tipos de juicio. Esto creo que nosotros lo conocemos, pero vamos a verlo un poquito más en detalle, lo que la Biblia dice. Dios dijo por medio de Joel que iba a traer 3 tipos de plagas: el saltón, la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. 4 diferentes tipos de plagas. Ahora, hay muchos intérpretes de la ley, muchos teólogos, muchos estudiosos de la Biblia, y hay mucha gente en realidad que ha hablado mucho con respecto a estas 4 plagas. Hay muchos que dicen, no, eso era una plaga literal allá en los días de Israel. Y eso es una gran verdad, eso no lo estamos cuestionando, eso es muy cierto. Fueron plagas, estos 4 tipos de animales fueron a los sembradíos, a los cultivos de todo Israel y los devoraron literalmente como Dios habló por medio de Joel. Ahora podemos decir, pues bueno, eso ya veo, como era de Israel, ya no nos interesa. No, tengamos cuidado, porque estos 4 juicios también se pueden interpretar de una manera espiritual para la iglesia, para nosotros. Los juicios de Dios para la nación de Israel fueron reales, literales, pero los juicios de Dios que Dios le ha dado a la nación de Israel, también podemos entenderlos de una manera espiritual en nuestras vidas. Muchas veces, aparte pues de las maldiciones que pueden caer o estar sobre la vida de una persona, una familia, que son juicios de Dios, pero muchas veces puede ser también el juicio que cayó sobre Israel de una manera literal, pueden ser juicios también sobre nosotros o sobre algunos de manera espiritual. Así es que, por ejemplo, estas 4 plagas entonces que llegaron a los cultivos y a la nación de Israel, estas 4 plagas muchos las han interpretado que son un ciclo de la langosta. Son un ciclo, primero es la oruga, después el saltón, el revoltón y por último sale la langosta. Ya voy a presentarles algunas imágenes para que tengamos una idea de la langosta, aunque creo que muchos de nosotros ya la sabemos, pero bueno, para refrescarla. Entonces muchos dicen que eso era literal, lo cual es correcto. Otros dicen no, eso es el ciclo del mismo animal. La langosta inicia como oruga, después como un saltón, después como un revoltón y hasta que finalmente el animalito maduro es una langosta.
Ahora, no, en lo natural no es eso cierto, no es de esa manera. Otros incluso, otros estudiosos y teólogos, ellos dicen que estos 4 juicios o estas 4 plagas son referencia a los enemigos, como los babilonios, como los asirios. También no está una interpretación tan descabellada o fuera de orden, pero hay algunos incluso que han hablado de que estas 4 plagas dice que hace referencia a la iglesia, porque la iglesia de nuestros tiempos, la iglesia de Cristo, será como un ejército grande y poderoso en medio de los tiempos. Ahora, son tipos diferentes de interpretación de estas plagas, pero en realidad, veamos la imagen acá. Aquí está el versículo, el versículo 4, ya lo vamos a leer de Joel, lo dice, que habla acerca de las 4 plagas que vendrán. La plaga de orugas, la plaga del saltón, la plaga del revoltón y la plaga de las langostas. Ahí tiene entonces la imagen de estos 4 animalitos, cómo se ven en su forma que son diferentes. No puede ser de que pues la langosta empezó como oruga y sucesivamente. Ahora, quiero iniciar leyendo los primeros 4 versículos del libro de Joel. Joel capítulo 1, versículo 1. Dice, palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Ahora, este primer versículo tiene algo para nosotros que puede ser muy, muy importante. Joel, ¿quién era el profeta Joel? Realmente no se habla mucho. Casi que me atrevo a decir que no se habla nada de la vida, del desarrollo, de cómo se formó el profeta Joel. No se menciona nada con respecto a su vida en el pasado. Simplemente dice que vino la palabra de Dios a Joel. Y ahí lo que nos está hablando es que Dios escogió a este hombre. Dios en alguna manera vio la obediencia o la fidelidad de Joel, que Dios lo escogió para que hablara la palabra que él tenía para su pueblo Israel. Valga decir que el nombre de Joel significa Jehová es Dios. Eso significa Joel. Pero se menciona aquí que Joel era hijo de Petuel. El padre de Joel se llamaba Petuel, y Petuel lo que significa es engrandecido por Dios. Entonces solamente eso se menciona, el nombre del padre de Joel y Joel, su significado, y pues de alguna manera se entiende el llamamiento de Joel como profeta. Pero ¿cuál fue la palabra que Dios le dio a este hombre llamado Joel? Dice el versículo 2, oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. Aquí la palabra que Dios le dio a Joel es dirigida a 2 clases de personas. En primer lugar, a los ancianos. Dios estaba hablándole a los ancianos, a los líderes del pueblo de Israel. En segundo lugar, dice que Dios quería hablar, o Joel quería llamar la atención de los moradores, de todos los moradores de la tierra. De esta manera estaba siendo específico con Joel, con los moradores y con los líderes, con los ancianos de la tierra. Pero, ¿cuál fue el llamado de atención que Joel les hace? Primero los llama ancianos, moradores de la tierra. Cuando ya tiene la atención de ellos, Joel les hace una pregunta. Y dice el versículo 2, ¿ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? Según de este versículo, nosotros entendemos que ya estaban las plagas en acción en ese momento cuando vino la palabra de Dios para la vida de Joel. Ya estaban los juicios de Dios sobre la nación de Israel. Así es que él les pregunta a los ancianos y a los moradores de la tierra, ¿ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? Versículo 3,
De esto, de lo que estaba sucediendo en ese momento, de esto contaréis a vuestros hijos y a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. ¿Qué iban a contarle? Versículo 4. Lo que quedó de la oruga, lo que se comió la oruga y lo que dejaron, lo comió el saltón. Y lo que quedó del saltón, lo comió el revoltón. Y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Ahora, estos juicios son bien fuertes, son bien tremendos, son 4 juicios. Entonces, como acabo de decir hace un momento, que algunos interpretan y dicen o creen que esto era el mismo animalito, la langosta, en sus diferentes facetas. Así lo dicen ellos. Pueden tener sus bases para decirlo, pero yo no lo quiero tomar desde ese punto de vista. Yo quiero aunarlo con 2 escrituras más, porque según entendemos, según vemos y estudiamos, estos fueron 4 juicios diferentes que Dios le dio a la nación de Israel, porque 2 profetas más lo confirman. Tanto Jeremías como Ezequiel confirman que Dios había castigado a Israel con 4 diferentes juicios. Cuando Isaías y Jeremías profetizaron, ellos 2 profetizaron, por supuesto que de una manera diferente que las 4 plagas del saltón, la oruga, el revoltón y la langosta. Ellos hablaron, pero también se enfocaron en 4 juicios. En primer lugar, veamos lo que dice Jeremías capítulo 15 y el versículo 3. Por estas 2 escrituras que voy a citar ahorita, Jeremías 15:3 y la otra es de Ezequiel 14:21, por estas 2 escrituras entendemos que fueron 4 juicios diferentes, no el mismo animalito reproducido y crecido hasta llegar a ser una langosta en su edad adulta. ¿Qué dice? El versículo 2, voy a leer, Jeremías 15:2. Y si te preguntaren, ¿a dónde saldremos? Les dirás, así ha dicho Jehová, el que a muerte, el que a espada, el que a hambre, y el que a cautiverio. Aquí hay 4 juicios diferentes. Y dice en el versículo 3, y enviaré sobre ellos 4 géneros de castigo. Entonces, si Jeremías está confirmando que Dios había castigado a Israel con 4 diferentes géneros de castigo, ¿por qué Joel se refiere a un solo castigo o a una sola plaga, pero el animalito era desde bebé hasta adulto? ¿Sí me entienden? ¿Me entienden el concepto de lo que les estoy queriendo decir? Dios castiga a su pueblo, según Jeremías, con 4 juicios diferentes, con 4 castigos diferentes. ¿Y cuáles son esos 4 castigos? A espada para matar, perros para despedazar, aves del cielo y bestias de la tierra para devorar y destruir. Aquí vemos 4 diferentes géneros de castigo. Pero ¿qué dice Ezequiel 14:21? Esta quiero que la veamos en la imagen que tenemos en la pantalla. Dice Ezequiel 14:21, por lo cual así ha dicho Jehová el Señor, cuánto más cuando yo envíe contra Jerusalén mis 4 juicios. Una vez más vemos hablando a Dios de 4 juicios terribles. ¿Cuáles son? Espada, hambre, fieras y peste, para exterminar de ellas a hombres y a bestias. Eso es entonces lo que nos está hablando y de lo que nos está diciendo el profeta Ezequiel también. Si nosotros podemos verlo, vemos una similitud en el juicio de Jeremías con el juicio de Ezequiel. Con Joel no. Joel está hablando de 4 juicios de Dios, pero en forma de pestes. Joel recibió la palabra de Dios y entendió que Dios le decía que iba a venir la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. 4.
Tanto Jeremías como Ezequiel y Joel hablan de 4 juicios diferentes. Así es que es importante, es muy significativo cuando Dios habla. Dios apoya lo que Él dice conforme a sus profetas. Allá en el libro de Deuteronomios, Dios le dijo al pueblo de Israel: por boca de 2 o 3 testigos haréis constar un asunto. Así es que Dios, cuando habla, Dios no le habla exclusivamente a una persona. Para que esa persona se enorgullezca, Dios conoce nuestra naturaleza humana, que rápido el orgullo se nos puede subir y decir: solo yo tengo esta revelación y nadie más. No, Dios siempre habla por más de una persona, de un profeta. En este caso vemos 3 profetas, 2 profetas mayores, Jeremías y Ezequiel, y aún vemos a Joel, un profeta menor, hablándole a Israel de los 4 juicios que Dios enviaría. Probablemente los juicios de los profetas mayores eran en un momento, pero los juicios que Joel estaba hablando eran en otro momento diferente, en diferentes años, en diferentes momentos. Pero el punto que traemos para resaltar en este momento es 4. Dios podría decir de esta manera: Dios castigaba a su pueblo 4, 4, 4. Los profetas mayores mencionaron 4 clases o géneros de juicios. Joel está hablando también de 4 juicios diferentes. Ahora, definitivamente, para Israel, lo que Dios estaba hablando por medio del profeta Joel, eso era algo literal, algo que ellos lo iban a ver. De hecho, ya lo estaban viviendo. Las plagas, estas 4 plagas, Israel ya lo estaba viviendo en sus días, en su mismo tiempo. Eso era algo completamente inusual. Nunca antes visto Dios estaba castigando a la nación de Israel con estos 4 tipos diferentes de animales. Todos nosotros sabemos que Israel es un pueblo agrícola. Ellos se han dedicado por medio de los años, ¿verdad? Se han dedicado a la agricultura, a sembrar, a los cultivos. Así es que de esa manera Dios está castigando la fuente de alimento de su pueblo Israel. Y mire, muchas veces nosotros podemos pensar o malinterpretar a Dios y creer o pensar o decir: Dios es malo, Dios es injusto porque está castigando a su pueblo Israel. Todo lo contrario, Dios castiga porque ama a su pueblo. Así lo dice la Biblia. La Biblia dice que Dios al hijo que ama lo disciplina, lo castiga. Así es que cuando nosotros recibimos un castigo, un juicio de parte de Dios, hasta cierto punto es por amor. Es porque Dios quiere llamar nuestra atención hacia Él para que nos volvamos. De hecho, más adelante, Dios le dice por medio de Joel, les dice que se vuelvan, que se arrepientan, que busquen el perdón en Dios. Entonces, realmente es importante entender los juicios, entender lo que los profetas hablaban por medio de Dios, para nosotros no pasar el mismo sufrimiento que Israel ha tenido. No es necesario volver a pasar la mala experiencia si ya tenemos la escritura que nos advierte que Dios castiga a aquel que comete pecado. Dios aborrece el pecado. Dios ama al pecador, pero el pecado Dios lo castiga con el infierno. Es por eso que Dios quiere que nadie de sus hijos puedan hacer pecado, cometer pecado, porque el pecado nos aleja, nos separa de la naturaleza santa de Dios, lo que Él es. Así es que avancemos. Avancemos entonces, dice en el versículo, desde el versículo 5 hasta el versículo 12, ahí nosotros podemos ver que Joel ahora va a hablarle a un tercer grupo de personas. Ahora Joel le va a hablar a los borrachos. En el versículo 2, Joel le habló a los ancianos y a los moradores de la tierra. Pero en el versículo 5 dice: despertad, borrachos, y llorad.
este tercer grupo de personas a quien Joel les habla, para que vean, para que entiendan. Los borrachos, cuando están en su estado de ebriedad, ellos pierden el conocimiento de las cosas naturales que están a su alrededor. Así es que es como que Joel viene y los comienza a mover, a agitar para decirles: miren lo que está sucediendo a su alrededor por causa del pecado en el que ustedes se encuentran. Dice en el versículo 5: despertad borrachos y llorad, gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca esta plaga de estos animales. Y si se fijaron en el versículo 4, dice que básicamente no iba a quedar nada, porque lo que la oruga dejó no se alcanzó a comer, se lo iba a comer el saltón. Y ahí está hablando específicamente de los cultivos. Lo que el saltón no se alcanzó a comer, se lo iba a venir a comer el revoltón. Y si este animalito hubiera dejado un poquito de vegetación sana, iba a venir la langosta y se lo iba a acabar por completo. ¿Qué significaba eso para la nación de Israel? Hambre, hambruna. Los borrachos no iban a tener de dónde tomar vino porque los viñedos iban a estar echados a perder. Así es que Joel está haciendo que el pueblo reaccione con el pecado en el que ellos vivían. Y dice el versículo 6: porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león. Ahora, los cuatro juicios, los cuatro animalitos de los cuales estamos hablando, fueron pestes literales, naturales en el tiempo de Joel, en el tiempo en el cual ellos estaban viviendo. Pero también tiene otra interpretación. Y aquí lo dice en el versículo 6. Puede también referirse a las naciones enemigas, como los babilonios, como los asirios que sitiaron, que destruyeron la ciudad de Jerusalén. Así es que, una vez más lo repito, cuando estudiamos las profecías, tiene por lo menos dos interpretaciones, o hay veces hasta tres interpretaciones. La primera interpretación es literal. Sucedió para Israel o para la persona o para la nación que Dios haya hablado. En segundo lugar, tiene una interpretación espiritual. Y en tercer lugar, tiene incluso una interpretación futura. Algo que ya pasó literalmente, pero algo que va a acontecer en el futuro. Así es que dice el versículo 7, el 6 decía que un pueblo innumerable, los enemigos se iban a levantar y atacar a Israel. Pero dice el versículo 7, asoló mi vid y descortezó mi higuera, del todo la desnudó y la derribó, sus ramas quedaron blancas. Ahora, aquí hay una interpretación espiritual, porque si bien es cierto, Joel estaba hablando de la vid, de la higuera, que iba a quedar muerta, sin corteza, porque dice quedó sin ramas, quedó blanca, quedó desnuda. Eso significa que esa planta se echó a perder. Pero cuando nosotros estudiamos en la Biblia, muchas veces Dios le llama a Israel la vid. ¿Se recuerdan cuando Jesús iba pasando con sus discípulos y aquella higuera no tenía fruto y Jesús la maldijo? Esa higuera también es símbolo de Israel, porque Israel no estaba dando el fruto que Cristo estaba buscando en ellos. Así es que Cristo lo maldijo. Y Israel lleva 2000 años, casi 2000 años de estar bajo esa maldición que Jesús le dio en el tiempo que Él estuvo. Se secó el pueblo de Dios por no dar fruto agradable a Dios. Entonces, acá también, en lo natural, todos los sembrados, todos los cultivos de Israel los había deshecho, todos los 4 juicios, los 4 animalitos. También se cumplió con los enemigos que vinieron al pueblo de Israel, pero también era la condición espiritual en la cual el pueblo iba a quedar sin nada, sin nada.
Así es que dice el versículo 8, llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de tu juventud. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación, y los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. El campo está asolado, se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. Todo eso es literal, fue literal para Israel. Pero el trigo, el mosto, el aceite tienen interpretaciones espirituales para nuestro tiempo. O sea que si andamos en pecado, los juicios de Dios pueden venir sobre nuestra vida, sobre nuestra casa, y aún va a ser afectado el trigo, el mosto y el aceite. El trigo habla de la palabra de Dios, el mosto habla de la alegría y el aceite habla de la unción de Dios. Imagínense qué profecía la que Joel estaba dando para Israel. Pero también es una advertencia para que nosotros tengamos cuidado cómo caminamos. Recuerde esto, no es justo ni es correcto pensar que los castigos de Dios vinieron para la nación de Israel. Pero nosotros que somos el Israel espiritual, que somos la iglesia actual de Dios, no, para nosotros solo las bendiciones, solo las cosas buenas que Dios tiene. Cuidado porque los juicios de Dios también pueden venir sobre la iglesia. Dice el versículo 11, confundíos labradores, gemid viñeros, porque el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo, la vid está seca y pereció la higuera, el granado también, la palmera y el manzano, todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Aquí hay algo que es completamente literal, porque todo eso, toda esa sequía, toda esa devastación sucedió en el tiempo de Joel. Estaba sucediendo con Israel. Joel les estaba diciendo, hey, fíjense lo que está pasando, lo que está sucediendo es consecuencia del pecado. Pero espiritualmente, estos árboles, específicamente del versículo 12, estos árboles o frutos que se mencionan ahí tienen un significado espiritual, así como el trigo, el mosto, el aceite que ya dijimos en el versículo 10. Veamos esta última imagen. Aquí tenemos el significado espiritual de los árboles y de los frutos que se mencionan aquí en el versículo 12. En primer lugar, el vino o la vid que se menciona ahí nos habla de gozo. En segundo lugar, la higuera nos habla de bondad y de dulzura. El granado nos habla de amor. El manzano nos habla de comunión con Dios. Fíjese lo que dice en la parte de abajo. Se da la clave, en este versículo 12 se da la clave para impedir que estos frutos se sequen en nuestra propia vida. Y la clave que se da ahí es el gozo. Cuando el gozo falta en una persona, todo lo demás se seca en nuestras vidas. Ahí hay una escritura y es Nehemías capítulo 8 y el versículo 10. Nehemías 8:10 dice, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Así es que nosotros claramente podemos ver, podemos entender que este versículo 12 puede también aplicarse a nuestras vidas. Fue literal para la nación de Israel. Pero si cualquiera de estos frutos se están perdiendo, se están secando en nuestras vidas, es que no estamos cuidando el gozo. Es que quizás estamos haciendo algo que a Dios le desagrada y Dios no quiere que nosotros caminemos de esa forma. Debemos de poner cuidado. Dios está hablando palabras proféticas para su pueblo Israel por medio de Joel. Pero nosotros también debemos aprender de lo que a Israel le sucedió, de lo malo que Israel hizo, para nosotros no hacerlo, no replicarlo, no repetirlo también. No perdamos el gozo, ni en medio de las pruebas, ni en medio de las dificultades. Mire, el pecado, cuando alguien comete pecado, llámese como se llame, póngale el nombre que usted quiera.
Pero cuando un cristiano, un hijo, una hija de Dios comete pecado, el gozo es lo primero que se pierde. Se va el gozo, nos sentimos mal, nos sentimos tristes porque hemos fallado a Dios. Comienzan todo el gozo, la bondad, el amor, la justicia, la comunión con Dios comienza a perderse en nuestras vidas porque no estamos caminando de la manera correcta que le agrada a Dios. Así es que tomemos muy en cuenta estas profecías. El tiempo se ha acabado. La próxima semana vamos a seguir estudiando el libro de Joel, la segunda parte. Esto que acabamos de estar estudiando ahorita es la primera parte, que la primera parte estaba hablando precisamente de la devastación por las sucesivas plagas y las langostas. Dios envió juicio, 4 diferentes juicios. Estos 4 diferentes animales la envió a la nación de Israel. Y eso, como consecuencia, trajo hambre, trajo devastación en los cultivos de los israelitas. La próxima semana, con la ayuda de Dios, vamos a entrar a la parte número 2 y allí es donde Dios le dice a su pueblo, le hace un llamado específico a su pueblo Israel para que se arrepienta. Y cuando Israel se arrepiente, entonces la consecuencia positiva de parte de Dios viene sobre ello. Pero sobre eso vamos a hablar la próxima semana. Yo les suplico que si usted quiere seguir aprendiendo, se conecte. Se conecte con nosotros en el Facebook Live. Estamos los martes a las 8 de la noche, hora central, hora de Texas. Así es que si usted quiere aprender, conéctese. En YouTube también se sube el video por el día lunes. Así es que si usted quiere seguir aprendiendo de los profetas menores, vamos a seguir hablando y aplicando sus profecías a nuestras vidas o a nuestros tiempos, tratando de darles una interpretación, un entendimiento en lo natural, como fue para Israel, pero tratando de dar una interpretación espiritual que nos bendiga y nos ayude a nosotros. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad que tú nos concediste de poder iniciar este estudio bíblico de los profetas menores. Señor, te suplico que selles estas palabras en la mente y en el corazón de cada uno de tus hijos y también en el mío. Te ruego, Señor, una bendición especial sobre cada uno de aquellos que se toman el tiempo para poder estudiar con nosotros. Bendícelos, hazlos crecer en el conocimiento de la palabra y que esa palabra pueda dar fruto agradable a ti, Señor. Que no se pierda el gozo, que no se pierda la justicia, la comunión, que no se pierda el amor, Señor, hacia ti en nuestras vidas. Gracias te damos y te bendecimos. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muchas gracias por estar conectados con el día de hoy con nosotros y los esperamos con la ayuda del Señor la próxima semana. Dios les bendiga.